En la sombría oscuridad del 41.º milenio, la historia de los primarcas es la épica fundacional del imperio. Nombres como Horus, Sanguinius, Guilliman resuenan en cada rincón de la galaxia. Pero hay un silencio, un hueco que persigue a los historiadores y a los teóricos del Grimdark. Los dos primarcas perdidos. De ellos no hay registros, ni monumentos. Y de entre ellos hay uno cuyo solo recuerdo fue purgado de la existencia. Hablamos del sujeto número 11. ¿Fue solo un fracaso genético o algo mucho, mucho más aterrador? Hoy nos adentraremos en el mayor secreto relacionado con el emperador y los primarcas. Un fracaso que podría haber condenado a la humanidad incluso antes de que la herejía de Horus hubiera comenzado. Para entender la historia del sujeto 11, debemos entender la historia del emperador. Su visión no se limitaba a crear supersoldados. Su meta era dominar el universo, y para ello necesitaba conquistar lo que nadie había podido hasta ahora: la disformidad. Si el caos podía corromper la carne, ¿podría el emperador crear una criatura que controlara el caos? Una entidad que fuera un conducto, un arma viviente de la propia disformidad, pero como siempre y como él desea, leal hasta la médula. El sujeto 11 no fue un simple primarca, fue un intento de crear al hijo de la disformidad. Los otros primarcas eran hijos de la carne y el intelecto. El sujeto 11, según las teorías, fue una amalgama de ingeniería genética y energía psíquica bruta, una abominación nacida en un laboratorio sellado. Un ser que vivía tanto en la realidad como en el reino del caos a la vez. No tenía un alma como los demás. Tenía un vórtice y un torrente psíquico casi al mismo nivel que el propio emperador. El experimento falló de una manera catastrófica. El sujeto no podía ser controlado. Su mera presencia distorsionaba la realidad, causando locura y corrupción, hablando solamente en su fase de niño. No era un ser de libre albedrío, no era algo común en el resto de sus hermanos. Era un agujero en el espacio-tiempo. Los pocos registros que quedan susurran sobre cómo las mentes de los que se acercaban a él se desintegraban y cómo la realidad se desdibujaba a su alrededor. El emperador, con una decisión fría y despiadada, supo que no podía simplemente matarlo. Tenía que purgarlo de la historia, de la memoria y, lo más importante, de la propia disformidad. El nombre del sujeto 11 se borró, sus archivos se quemaron, y a los hermanos que lo conocieron se les ordenó la más sencilla de las órdenes que se le puede dar a un hijo: olvídalo. Pero lo que no se pudo borrar ni olvidar fue el trauma psíquico que dejó en estos. Un eco oscuro que persistiría para siempre en la mente de sus hermanos, incluso hasta el día de hoy. La catástrofe del sujeto 11 tuvo un efecto secundario que, irónicamente, sentó las bases para la herejía. El emperador, tras presenciar el poder incontrolable del caos manifestado en su propio hijo, se volvió paranoico. Se distanció de los demás primarcas temiendo que ellos también pudieran ser afectados. Les mintió, les ocultó la verdad, y fue esta frialdad y este secretismo lo que creó el terreno de cultivo para el resentimiento y la desconfianza. Es la ironía más cruel de la historia. La traición no comenzó con los susurros de Horus, sino con el fracaso de un experimento del propio emperador. Las semillas de la herejía de Horus
fueron plantadas no por los dioses del caos, como nos han hecho creer, sino por el miedo del propio emperador por el engendro que acababa de crear. El sujeto 11 es la prueba de que el maestro de la humanidad, en su búsqueda de poder absoluto, cometió un error tan grande que las repercusiones se sentirían por 10.000 años. La historia del sujeto 11 no fue un error, fue un horror. Fue la manifestación de lo que pasa cuando el emperador intenta jugar a ser un dios del caos. Este es el verdadero secreto, donde el mayor héroe de la humanidad crea una amenaza de la que nadie puede hablar. Y en el 41º milenio, quién sabe si el eco de su fracaso no sigue resonando en algún rincón del universo, esperando su momento para volver. Pero aún quedan muchos misterios y muchas incógnitas que revelar del sujeto 11. Aún queda por tocar la parte en la que es hecho prisionero en lugar de ejecutado, la parte en la que se designa a los custodes como sus carceleros perpetuos. Queda la parte más inquietante de todas, que es si un ser tan poderoso a nivel psíquico está custodiado en las mazmorras de Terra. Es posible que esté manipulando la disformidad, el plano real, el inmaterio, con su poder psíquico, de tal manera que todos los acontecimientos y circunstancias que están pasando actualmente puede que formen parte de su plan para volver, de su plan para tomar el lugar que le corresponde como primarca y quizá como el heredero al trono. En la segunda parte de esta miniserie del sujeto 11 hablaremos sobre su reclusión, sobre los indicios, las filtraciones y la posible identidad del sujeto 11. Esta es solo una teoría, pero que ilumina la oscuridad que se esconde, incluso en las historias de la Gran Cruzada. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue el sujeto 11 un primarca fallido, una criatura de la disformidad o algo completamente distinto? Atrévete a especular conmigo antes de que se resuelva la verdad.